Hola, buenos días. Estás viendo Charlando al Sol, la tertulia del mediodía. En el programa de hoy vamos a hacernos la gran pregunta. ¿Sigue siendo Estados Unidos la potencia hegemónica mundial? Para comenzar con este tema, yo creo que hay primero que remarcar que a lo largo de la historia siempre ha existido un país que, ya sea por su fortaleza económica, militar, cultural, etcétera, ha tenido ese papel de potencia hegemónica. Y yo creo que a lo largo de todo este tiempo Estados Unidos ha cumplido muy bien con esa función y para mí actualmente sigue manteniendo esa función. Es un país muy influyente tanto en las relaciones internacionales como con influencias sociales y demás. ¿Realmente crees que sigue teniendo ese poder hegemónico? A ver, la posición de potencia hegemónica no es eterna y ha tenido muchas adversidades, ha cometido muchos errores, demás, pero siento que es un país con mucha fuerza militar, mucha fuerza económica y demás, es una de las mayores potencias del mundo y para mí actualmente podríamos decir que sí. Sí, claro, pero por ejemplo Rusia también tiene un gran poder militar, China también tiene muchísimo poder militar, un montón de países europeos tienen también ese poder que le están intentando quitar el puesto a Estados Unidos de alguna forma, ¿no? ¿Realmente sigues creyendo que es Estados Unidos o hay algún factor en el que pueda estar bajando? Estados Unidos, yo creo que con las actuaciones y decisiones que ha tenido a lo largo de la pandemia, por ejemplo, ha perdido muchos contactos, muchos aliados y eso ha hecho que su poder pueda reducirse, claro, al no contar con ese apoyo que podía contar con el antiguo gobierno que se podía tener, ¿no? Con las antiguas medidas que tenían y demás. Yo creo que ha recibido una decadencia muy importante en ese sentido, pero siento que es un país que se puede recuperar fácilmente. Sí, vale. La gestión de la pandemia sí que ha sido un tema que yo también concuerdo, que Estados Unidos lo ha hecho fatal, al igual que el resto de países, ¿no? A mí me gustaría remarcar que no fue hasta después de las dos guerras mundiales que Estados Unidos se convirtió en una potencia hegemónica que tuvo una expansión a nivel mundial, ya que sus estructuras internas y sus políticas de proteccionismo hicieron que se posicionase en una de las mayores potencias mundiales que tendría una influencia en todo el mundo. Además, comprobamos que la política expansionista que mantiene Estados Unidos guarda correspondencia con su tradición política en el mundo y que esta está unida a su presencia e influencia internacional a través de sus bases militares, pero también de su poderío económico en el ámbito financiero, monetario, comercial y tecnológico. ¿Tú crees que sigue teniendo la hegemonía tecnológica Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay otros países y otras potencias que se han sumado a esta lucha, digamos, económica, pero creo que Estados Unidos sigue manteniendo su importancia a nivel internacional, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito militar, ya que es uno de los países que tiene más bases militares en todo el mundo. Pues como hablamos antes de la cuestión de China, me gustaría mucho indagar sobre este tema, y es que es real, o sea, ahora mismo China y Estados Unidos están llevando a cabo una rivalidad en la que tienen ahora mismo una guerra industrial comercial que empezó, bueno, ya sabes, con Trump en 2018 imponiendo aranceles. China hizo lo mismo. A día de hoy no han llegado a ningún acuerdo. Ahora mismo están ahí, muchísima gente viene con predicciones diciendo que está a punto de estallar otra guerra fría o incluso una tercera guerra mundial si se mete ya Rusia y otros países. Entonces sí que es verdad que están a punto del colapso los dos países y que son los rivales más fuertes el uno para el otro, teniendo en cuenta que China tiene el PIB más alto del mundo y Estados Unidos va justo detrás de él. Viene la gran pregunta, ¿sigue siendo Estados Unidos la potencia hegemónica mundial o ya le ha superado China? Mi opinión es que China jamás superará a Estados Unidos y Estados Unidos va a seguir siendo la potencia hegemónica hasta dentro de muchos años. Veo que entonces llegamos a un acuerdo conjunto con el punto que yo comentaba al principio de que pensaba que Estados Unidos iba a continuar con ese papel de potencia hegemónica y que no iba a perder su influencia, ¿no? Pero quisiese saber cuáles han sido esas causas que te han llevado a concluir severamente que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia hegemónica. Bueno, pues tengo tres razones. La primera siendo la devaluación de la moneda oficial china, el yuan. La segunda razón es, no sé si lo conocéis, la crisis inmobiliaria que está sucediendo ahora mismo en China, que la venta de pisos está cayendo en picado y realmente es un problema para China. O sea, hay una crisis brutal en ese ámbito que está el país a punto de colapsar por esa razón. China también es un país que tiene mucha facilidad para contrarrestar ese problema, entonces de momento
no se ha sumido el país en una crisis profunda, pero sí que existe ese problema que puede hacer caer al país de forma inmediata, ¿no? Y la tercera razón es que China empezó a 30 años únicamente a crecer, ¿no? Pasó por un periodo de avance económico, de desarrollo, en el que creció muchísimo, y en esos 30 años, que es muy poco tiempo, es en los que se ha convertido en una de las mayores potencias. Lo que tiene eso es que crece tan rápido que puede volver a caer igual de rápido. ¿Cuál es la conclusión que haces en base a el crecimiento de China? Pues esos tres factores son, en mi opinión, yo creo que son decisivos para determinar cómo es la economía de un país, ¿no? En China yo la veo muy débil, que puede caer en cualquier momento. Sin embargo, Estados Unidos es un país que lleva años formándose y que se ha ganado él solo toda la influencia que tiene. Bueno, yo ahí tengo algo que apuntar, y es que en estos últimos años Estados Unidos ha tenido bastantes controversias en temas políticos, y creo que en ese aspecto el proteccionismo ha sufrido una recesión, porque se ha expandido de tal forma que ha cortado la comunicación con muchos países, y Europa, que antes veía a Estados Unidos como la mayor amenaza, ahora tiene otro frente abierto, que es el de China, y Estados Unidos ya no se puede considerar, no la mayor potencia, porque la sigue siendo, pero no la única. Sí que es verdad que Estados Unidos ha cometido una serie de errores, de decisiones políticas equivocadas, decisiones económicas, que lo han llevado a la recesión. De hecho, es lo que he comentado antes con los aranceles de Estados Unidos y la guerra comercial. Pero aún así, no existe ningún rival como Estados Unidos para Estados Unidos. China sí que se puede estar acercando, también, como acabo de comentar, está perdiendo muchísimo de su valor, de su poder, y Estados Unidos lleva forjando ese poder durante 200 años y su influencia no la tiene nadie, ningún otro país. Todo ello me hace formularme la siguiente pregunta que le voy a hacer a Paula. ¿Tú crees que Estados Unidos y China han sido los principales responsables de la globalización económica? Yo creo que tanto China como Estados Unidos son países muy influyentes, y respecto a lo que es el tema principal, que es la hegemonía de Estados Unidos, es un país que, como hemos resaltado antes, tiene mucha influencia, y el ser una potencia hegemónica te hace tener ese papel de gobierno mundial. Por lo tanto, todos los avances tecnológicos y todo lo que Estados Unidos pueda generar va a influir en los demás países y en la economía mundial que tenemos. A mi parecer, totalmente ha influido Estados Unidos por un lado, y China también ha sido un país que tiene un gran poder económico, que está en la línea de sucesión para papel hegemónico también. Desde hace poco. Exacto. Y son dos países que yo creo que son totalmente los responsables de la globalización que tenemos hoy en día. ¿No? Hola, buenos días. Estoy aquí en Estados Unidos y he conseguido contactar con 3 profesionales y una estudiante de medicina experta en el tema. La primera persona entrevistada fue una estudiante de medicina que hizo el bachillerato dual americano, por lo tanto tiene mucha experiencia en el tema de Estados Unidos. La pregunta que le realicé fue: ¿cree usted que el Brexit va a influir en los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Reino Unido? Y en caso de que sí, ¿cree que podría beneficiar a Estados Unidos? Y ella me respondió: en mi opinión, en las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Estados Unidos les va a beneficiar a ambos, pero las relaciones entre Inglaterra y el resto de Europa se van a ver deterioradas. Nos han aportado una gran variedad de respuestas, ya están intentando recomponerlo. Pero entre Estados Unidos va a haber más fluidez en las relaciones comerciales, por lo tanto considero que el Brexit va a beneficiar más a Estados Unidos que ningún otro. La segunda persona entrevistada es un gran profesional de la política que estuvo viviendo 6 años en Estados Unidos. Su nombre es Carlos Alberto Sánchez Ojeda. La pregunta que le hice fue: ¿qué ventaja tiene el sistema político americano con respecto al sistema político español? Y su respuesta fue: yo creo que Estados Unidos invierte mucho en investigación, tienen un sistema de becas muy bueno, pero sobre todo ponen menos trabas burocráticas para iniciar un negocio. En cuanto al sistema político, yo creo que una gran ventaja que tienen es que solo existen 2 partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Sin embargo, en España existe más de uno. La tercera persona entrevistada es el gran profesional Felipe Maraña, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en relaciones internacionales. La pregunta que le realicé fue: ¿cree usted que está perdiendo Estados Unidos después del liderazgo de Trump la hegemonía mundial a favor de otras potencias mundiales? Y su respuesta fue:
Biden en el último año ha tratado de recuperar parte del liderazgo político, pero está siendo muy difícil, ya que es difícil recuperar la confianza de los aliados, sin mencionar la continuidad de algunas estrategias de Trump, aunque no en las formas, en cuestiones fundamentales como las relaciones de China y Rusia. Como la información que me aportó Felipe Maraña me pareció tan interesante, decidí hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que China ha superado a Estados Unidos en el mercado mundial? Su respuesta fue: en cantidad y porcentaje el PIB de China ya ha superado al de Estados Unidos, pero si el PIB de China lo dividimos por los 1.350 millones de habitantes que tiene China y el de Estados Unidos por los 350 millones de estadounidenses, veremos que China todavía está muy lejos de alcanzar a los Estados Unidos. Es cierto que algunas de las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, puede estar incluso por delante, pero midiendo las entre 15 y 20 variables económicas más importantes, todavía se necesitaría muchos años para igualar a Estados Unidos. La última persona entrevistada fue una profesora jubilada de mi colegio. Me dio clase durante muchos años y considero que tiene muchos conocimientos acerca del tema. Por lo tanto, le realicé la siguiente pregunta: ¿cree usted que el liberalismo ha sido clave para la hegemonía de Estados Unidos? Y ella me respondió: diría que sí, pero precisando un poco, siempre me han parecido muy buenas las teorías de Max Weber, que sustenta el desarrollo del capitalismo en la ética protestante, sobre todo en las ramas más calvinistas o puritanas. Un largo proceso sociológico unido a toda la migración anglosajona de corte puritano, que lleva a Estados Unidos a un capitalismo sin freno, una especie de liberalismo económico que mucho más tarde derivó en un liberalismo generalizando a cualquier nivel, tanto político como económico, y con estas armas se consigue la hegemonía. También es verdad que para pasar a la hegemonía debe caer el anterior, y al comenzar el siglo XX se acaba la era victoriana sin sustitutos a la medida. Las dos guerras mundiales con el corazón en Europa también facilitaron ese relevo a Inglaterra, tremenda ocupada con tanto imperio. Para concluir este debate, vuelvo a formular la pregunta: ¿es Estados Unidos o continúa siendo Estados Unidos la mayor potencia hegemónica? Yo digo que sí. Yo digo que también. Pues ya habéis escuchado, ahora os toca a vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión?